los corresponsales para hablar de las noticias importantes en la capital estadounidense con don Jesús Esquivel. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, don Jesús, pues Donald Trump revela en sus declaraciones públicas su temor a un juicio político y a la destitución presidencial, y asegura que si los republicanos son barridos en las elecciones intermedias, eso abriría la puerta a su adiós de la Casa Blanca, como una advertencia tal vez. Yo creo que lo que está haciendo es comiando a su base electoral a que hagan lo que sea necesario para evitar que los demócratas se apoderen del control representativo en el Congreso Federal. Creo que Trump se quiere hacer la víctima. No veo por el momento, y lo he dicho en varias ocasiones, la posibilidad de que lo sometan a un juicio político, a menos que encuentren algo bastante concreto en las investigaciones del fiscal independiente Robert Mueller. Pero hasta el momento, como están las cosas, sin conocer el contenido de las pesquisas, no creo que Donald Trump sea sometido a juicio político. Lo que sí creo es que se está haciendo la víctima para apelar precisamente al sector conservador del Partido Republicano, que se encuentra en serios problemas. Eso es una realidad, de acuerdo a las encuestas, y eso que ya no creo en ellas, pero sí se siente cierto fervor por los comicios que se han celebrado, que los republicanos están en riesgo de perder el control que tienen, del Congreso, y eso complicaría absolutamente a la presidencia de Trump. Oiga, hablando de Trump, estuvo en Michigan, no fue a la cena de los corresponsales de Washington y mostró nuevamente su lado antiinmigrante, racista, diría yo, al preguntar en Michigan si había hispanos en la audiencia, cuando se dio cuenta que no había o había muy pocos. Volvió a insistir, incluso con cerrar la frontera por la caravana de migrantes centroamericanos que ya llegó a la frontera entre Tijuana y San Diego, y porque no le han dado los dólares que necesita para su muro. Sí, reitero, hay que ver lo de Trump desde el contexto político electoral, Vicente. Esa es la lectura que se le tiene que hacer a lo que está haciendo el presidente. No te olvides que hace 3 semanas exactamente le dio la orden al Departamento de Seguridad Interior de que se garantizara que la gente que viene en estas caravanas no tuviera acceso al territorio estadounidense. Ya tomaron medidas al respecto. No va a ocurrir, no los van a dejar entrar, y va a ser una situación simplemente de prueba política para Trump. Es obvio que cuando estás ante una audiencia que te apoya, que te respalda, tienes que hablar en ese sentido, si no te estarías dando tú de tiros en los pies. El cerrar la frontera tiene la facultad constitucional de hacerlo. Es capaz de hacerlo. Es impredecible Donald Trump. Pero eso creo que generaría muchos problemas en términos económicos, por lo que hemos platicado en otras ocasiones, Vicente, la relación económica, el intercambio comercial que hay con en este caso con México, que no es nada sencillo, no son poquitos millones de dólares los que se intercambian todos los días, y a todo esto hay que tomar en cuenta que siguen avanzando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aparentemente se había anunciado que esta semana se anunciaría un borrador o un acuerdo en principio alcanzado en estas negociaciones. Se ha postergado. Se anunció que serían los técnicos de la negociación los que regresen el 7 de mayo a sentarse a definir lo que está pendiente. Entonces, pues creo que cada vez, desde mi punto de vista, está muy claro que Trump está en campaña. Y está en campaña porque sabe que sin el Congreso, pues él no va a poder hacer nada en la presidencia y se limitará a órdenes ejecutivas, las que pueda firmar y que estén conforme a los estatutos legales de la Constitución. Oiga, don Jesús, ¿qué tan importante es esta cena de corresponsales que tanto escándalo ha causado por esta comediante que hace críticas a Trump y a Sarah Huckabee Sanders sobre todo? Yo no le doy importancia. La verdad, dejé de ir hace muchos años. Es una tradición que tiene la prensa de los Estados Unidos con la presidencia y con el poder legislativo. Es obvio que como parte de una tradición, los presidentes, hasta Trump, estaban acostumbrados a asistir a esta cena
una manera de cortesía, a aceptar las críticas que se les hacía a ellos por parte de los comediantes que son invitados, y se le daba la oportunidad, como era la tradición, al presidente de los Estados Unidos que asistía al evento, digamos, de defenderse, de contraatacar a las críticas. Muchas veces vimos al propio George W. Bush haciendo pues bastantes chistes respecto a la prensa, a Barack Obama. Clinton fue muy famoso por eso, pero digo, desde el punto de vista de una cena de gala, yo lo veo como un evento tradicional en Washington. Yo en lo particular, te digo, yo no lo veo importante. ¿Algún otro tema importante en Washington para esta semana, Jesús? Pues lo que se viene con Corea del Norte, ¿no? Creo que la estrategia de política exterior, ahora a cargo de Mike Pompeo, secretario de Estado, tiene que ofrecer garantías de que Kim Jong-un no pueda estar tomándole el pelo a los Estados Unidos y a los otros países involucrados. Creo que el líder norcoreano es una persona que hay que tomarla con un granito de sal. Debe haber muchas garantías si es que en realidad está diciendo que al lograr un acuerdo de pacificación, digámoslo así, o una tregua con Estados Unidos, él abandonaría los proyectos nucleares, algo que creo sí hay que ponerlo en duda. Corea del Norte ya hizo los ensayos con misiles de alcance intercontinental, y no puedo creer, o por lo menos por la historia que marca Corea del Norte bajo Kim Jong-un, que de pronto con un saludo, un estrechar las manos con Donald Trump, diga todos los miles de millones de dólares que hemos gastado, pues se cancelan, y se quede tan tranquilo tomando en cuenta que pues tiene capacidad de lanzar un misil intercontinental. No sabemos los hilos y las cabezas que puedan estar cargadas de armamento nuclear, qué potencial de destrucción tengan, porque eso no se ha probado, pero el simple hecho de que tenga ya un misil para llegar a otro continente es de preocupación. Déjeme para cerrar preguntarle, hasta el momento, ¿cómo ve el proceso electoral en México desde acá, Jesús? Pues ya lo dijiste. ¿Un cochinero? Pues sí. Rumbo al segundo debate, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué esperas? ¿Qué temas crees que desde el extranjero debemos de esperar o que no se van a abordar o que se han abordado mal? Dame tu opinión. A ver, es que viene el tema de política exterior. Reitero, los debates no son para el extranjero, ¿no? Los debates son para el interior de México. Dice que porque uno de los moderadores está trabajando en Estados Unidos para el segundo debate, digo. ¿Quién es? No sé ni quién es. León Krause, el hijo de Enrique Krause. Es mexicano, ¿no? Sí. Bueno, no sé, pero el punto es que el debate crea expectativa, pero pues la política exterior seguramente se va a abordar el tema de la relación con Estados Unidos, y ahí es donde los mexicanos van a estar pendientes de lo que digan los tres. Yo veo, y digo los tres porque yo no cuento ni al Bronco ni a Margarita, creo que están estorbando. Creo que los tres deben ser muy claros, y no veo manera alguna que tanto Anaya como Mido, López Obrador, se quieran ver de alguna manera beneficiados por lo que haga el Trump. Trump no va a apoyar porque eso no lo hace, pero alguna simpatía que muestre sobre alguno de los tres candidatos sería como el beso del diablo. Los mexicanos en México pues obviamente se mofan de Donald Trump y no soportan las ofensas que ha hecho a los mexicanos. Entonces sería un beso del diablo de Trump. La semana pasada el mandatario estadounidense por primera vez mencionó el tema electoral en México. Lo hizo en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y creo que se vio cauto en eso. Ha de estar bien asesorado al respecto. Dijo, será interesante ver el resultado de las elecciones, que es una posición imparcial que no tiene ninguna implicación político-electoral. Será muy interesante el tema, más que de Estados Unidos en la política exterior, las relaciones con América Latina y con los países asiáticos, sobre todo China, por los intereses económicos que hay.
y porque se tiene que ver como alguna alternativa ante los problemas eventuales que puedan surgir en materia comercial con Estados Unidos. Eso creo que es determinante en la discusión del tema de la política exterior. Para nosotros la relación con América Latina, con Venezuela, con Brasil, con Argentina, los grandes, digámoslo así, colosos, y Chile del continente, eso creo que es lo que puede generar algo, pero la política exterior como tema no genera muchas simpatías electorales. En México lo que interesa es la política nacional. Como te diste cuenta en el primer debate, el tema de la corrupción, el tema de la lucha contra el crimen organizado, que fueron principalmente los asuntos en los cuales pues los tres dejaron mucho que deber, porque los formatos de los debates han cambiado un poco y eso ha generado que haya más diálogo. No se puede todavía decir o comparar un debate mexicano a los que hay en Estados Unidos, pero respecto a los que tuvimos antes, decir que no se avanzó en este debate, por lo menos en el diálogo, para que los mexicanos pudieran escuchar a los que aspiran a dirigir el destino del país en los próximos 6 años, fue bueno. Muy bien, pues te agradezco, Jesús, que tengas excelente semana y quedemos al pendiente. Buenos días. Buenos días, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura, como todos los lunes sobre todo, o cuando lo amerita la noticia.